Acá en Gualeguaychú y en la República Argentina tenemos un ciclón arriba nuestro. Hay un ciclón, un huracán, viento huracanado. Y lo que está pasando es por el pecado. Lo que está sucediendo es por el pecado. Los políticos roban, hacen mal a la gente y no dejan que haya separación de Estado y Iglesia. Entonces, siempre van a estar así, con viento huracanado de esta gente. Es así. Lo que pasa es que no se puede pecar. Está prohibido por Dios Todopoderoso arriba pecar. Pero la gente peca, no sé por qué quiere pecar. Yo la verdad no entiendo. Yo la verdad no entiendo por qué la gente quiere pecar. No comprendo por qué la gente quiere pecar. Acá tratamos de no pecar en esta vida. Yo la verdad lamento, estamos todos lamentando que el cristianismo esté en sus peores momentos de pecado. No hay que pecar, está prohibido el pecado, prohibido el pecado. Por Dios Todopoderoso, no por mí. Porque no vaya a ser que el día de mañana que digan, ¡ay, el rey sinaico de la religión sinaica prohibió el pecado! No. Dios prohibió el pecado. Hace muchos años, antes que yo naciera, lo prohibió el pecado. Pero los sacerdotes, los otros demás, quisieron pecar y bueno, ya es cosa distinta. El pecado está prohibido, no se puede pecar. No se puede pecar. Está prohibido el pecado. No se puede pecar. Está prohibido. La corrupción es pecado. Está prohibido. Con una condena muy amplia por el Todopoderoso de allá arriba. El Todopoderoso dice claramente que si el hombre es corrupto, le van a venir cosas peores, huracanes, inundaciones, millones de cosas. No. Acá Dios dice que no hay que pecar y no hay que pecar. Esto no es joda. Esto es en serio. Acá tenemos un huracán acá arriba. Y eso es por el pecado. Y Dios dice claramente que la conducta pecaminosa lleva al pecado. Y el pecado, allá saben ustedes. Muchachos, está prohibido pecar. Se lo digo yo como un hijo de Dios queriéndole hacer bien a todos ustedes. Se lo digo a los políticos. No hay que pecar. Por el bien de Dios Todopoderoso y por el bien de todos nosotros. No hay que pecar. No hay que pecar. El pecado está prohibido. Prohibido por Dios. Lo que pasa es que, bueno, no sé, el Papa Francisco, no sé por qué ha dejado pecar a los demás sacerdotes. Pero el Papa sabe que Dios prohibió hace muchos años el pecado. Está prohibido el pecado. No se puede pecar. Los judíos a esta hora tienen que estar en Shabbat. Si no están en Shabbat y Dios los cacha sin hacer el Shabbat, lo impacta un rayo en el culo. Y nunca más van a volver a desafiar el Shabbat. ¿Se entiende cómo es el tema? No se puede pecar. Está prohibido el pecado. Y quiero que le quede todo bien claro eso a todas las religiones. Porque no vaya a ser el día de mañana que yo no se las advertí. Están bien advertidos. No se puede pecar. El pecado está prohibido. Muchísimas gracias. Eso es todo. Aplauda, señora presidenta. Aplauda, por favor, aplauda. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar. No, pero está prohibido el pecado, muchachos. Tienen que comprender que está prohibido el pecado. No se puede pecar. El pecado está prohibido. Comprendamos, entendamos. La palabra de Dios lo dice claramente. Acá está, vengan a ver el poder de lo divino. Vengan a ver el poder de lo alto. Vengan a ver el poder de los cielos. Todos aquellos que adoramos a Dios. Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Oír el llamado del Señor. Eso pide el Creador. Que oigamos su llamado. El llamado de la oración.
invitar a orar, a rezar, a la tefilá, a ser santos y santas en este mundo. Miren este ruidito, el viento, volando toda la mierda. Vean el poder de lo divino, el poder de lo alto, el poder de los cielos. Todos los que adoran a Allah con nosotros, nunca con nuestros enemigos. A Allah con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Entiéndanlo. Hace unos días tenían días lindos, ahora tienen días feos. Miren, el pecado lo hizo así. ¿Pueden salir hoy? ¿Alguien de la embajada norteamericana puede salir hoy? Tranquilamente, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el Creador le dice claramente que no se puede pecar. No se puede pecar. Se lo está diciendo el Creador, no se lo digo yo. Ahí lo tienen. Diosito habla por mí. Diosito querido habla por mí. No se puede pecar, está prohibido el pecado. Está prohibido. Por eso claramente dice el Creador, dentro de la religión sinaica. Vengan a ver el llamado del Creador. Esto es el llamado del Creador. Viento huracanado del Eterno. Es lo que estamos viendo acá. Esto es por no recordar la palabra de Dios. Alá con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Vengan a ver el poder de lo alto. Vengan a ver el poder de los cielos. Todos aquellos que adoran a Allah. Allah con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Esto se recita en el gran día del hoy. Hoy estamos en el Día de las Gracias. ¿Qué significa el Día de las Gracias? Nunca nadie en la tierra le dio gracias a Dios. Gracias a Dios por el día en que vivimos. Gracias a Dios por la vida que nos da. Gracias a Dios. Gracias a Dios por amarnos. Gracias a Dios por querernos. Por protegernos. Gracias a Dios por respetarnos. Gracias a Dios por escucharnos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no tengo hoy que salir a la calle porque la verdad está terrible allá afuera. Gracias a Dios que podemos hacer el día de reposo, que es el día del oír. El día en que Dios nos oye con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. Nos oye con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. Este es el gran día del oír. El gran lunes. Ese gran lunes que el Papa Francisco intenta de evitar. Son todos esos lunes que el Papa Francisco no oye. Y yo siento que mucha gente no me oye. Yo siento que mucha gente no me oye. En el gran día del oír. Pero ahí está el Creador haciéndole recordar que el gran día del oír tiene su poder divino. Divino. ¿No es cierto, señora presidenta? Así es. O los gualeguaychenses no pueden salir con sus hijos. No pueden ir a tomar un mate a la plaza. Solo hacer la vuelta del perro. Y si hacen la vuelta del perro, directamente no pueden tampoco porque hay viento huracanado, que se le puede caer un poste por la cabeza.
Y todos tienen que estar encerrados en sus casas por el pecado. El pecado, señores. ¿Cuántas veces Dios dijo en la Torá, no pecar, en el lado judío? ¿Qué dijo el Creador? No pecar. No pecar. La Torá dice claramente, cuando entre en Shabbat el pueblo judío, están todos en familia. ¿Qué significa eso? En familia, sin pecado, sin ese pecado concebido. ¿Y el cristianismo qué pasa? Que Dios lo tiene como libre albedrío el cristianismo, lo respeta la religión cristiana y entra en el domingo, que sería como un domingo pascual para el lado cristiano. ¿Pero qué pasa en el domingo pascual? Que el cristianismo no comprende que ese día es para estar en familia. Los comercios abiertos con turno, pero en familia. ¿Ok? O sea que se van turnando. Y nosotros en el gran día del huir tenemos este día de descanso, señores. Este día es un día del Señor, porque este día lo planeamos yo y Dios. Dios me ayudó a diseñar el gran día del huir. Yo le pedí al Señor, ayúdame a diseñar un día especial. Y Dios me dijo, fíjate en el lunes, porque el sábado es del judaísmo, el domingo es del cristianismo, el tuyo va a ser el lunes. El lunes va a ser tu día especial, tu día de gloria. Eso es lo que tenemos que entender. Y esto es lo que nosotros llamamos el gran día del huir. Muy bien. Acá tenemos al lunes. Ya estamos en el lunes a nivel espiritual. No hemos llegado al día carnal del lunes, pero el lunes espiritual ya lo tenemos hoy. El gran día del huir ya lo tenemos. Y Dios dice, no pecar. Te dice a ti que estás en tu casa, no pecar. No pecaráis, dice el Señor. A ti, sacerdote católico, no pecaráis, dice el Señor. A ti, pastor evangélico, ¿qué dice el Señor? No pecaráis. A ti, testigo de Jehová, no pecaráis. Y a ti, querida Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, no pecaráis. Entonces, todo. Y a mí también me dice lo mismo, pero yo, como yo ya sé directamente la regla de Dios, no me tengo por qué repetir lo mismo siempre, ¿no? Porque es una vergüenza eso. Bueno, entonces, nosotros tenemos que entender lo que es la virtud de la vida. No hay que pecar porque está prohibido el pecado. Está prohibido pecar. No se puede pecar. Eso es lo que tenemos que entender todo. Y el que peca, señores, el que peca es porque quiere pecar, porque está invitado al pecado. ¿Pero qué tenemos que decir nosotros? No pecar. ¿Vieron? El enojo del Eterno. Acaban de escuchar el sonidito del viento pasando por arriba de la casa, retumbando la ventana. No hay que pecar, muchachos, yo se lo digo, se los advierto, no hay que pecar. ¿No es cierto, señora presidenta? Así es, Regina. No hay que pecar. Nunca hay que pecar, señores. Miren, ahí otra vez viento del Eterno. Ese viento huracanado del Creador que nos invita a no pecar. A no pecar. ¿Se acuerdan cómo pecaron la gente de San Jorge que no quería diezmar?
Señores, la gente de San George, en el lado mormón, no querían diezmarlo, hijo de puta. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir la sequía y después sí pudo llover. Tuvo que orar Lorenzo Snow para que pudieran diezmar los señores de San George. Y así tenemos que ser nosotros, directamente. Así tenemos que ser nosotros en la vida, no pecar. Estoy hablando cuando digo nosotros, todos los seres humanos. Todos los seres humanos no tenemos que pecar. Estamos llamados a no pecar. Hay que entender que el pecado está mal. Hay que comprender que el pecado está mal. ¿Qué pasa cuando uno peca? Ese es el resultado. No puede salir tranquilo con su familia. No puede estar en paz. Y lo siguiente va a ser la guerra y después de la guerra, bueno, un desastre. Y eso es lo que tenemos que entender todos. ¿Cómo estar en paz? Hoy Sordán no puede salir. Tiene que estar encerrado Sordán. ¿Por qué? Porque pecó. Y su pecado los condena Sordán. En el Vaticano, el Papa Francisco no puede salir. ¿Por qué? Porque pecó. Y su pecado lo condena. Señores, ¿cómo decimos esto? El Señor nos ama. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando un hijo se porta mal, le hace esto. El pecado te condena y no te deja ser feliz. Y eso es lo que pasa con todo Gualeguaychú. El pecado está mal. No se puede pecar, señores. Directamente. Tenemos que comprender acá que hay mucho pecado. Mucho pecado. Hay que entender que tiene que haber libertad religiosa, señores, para que no haya más pecado. No hay que pecar. Este es el resultado del pecado. La falta de libertad religiosa. Este es el verdadero motivo. ¿Y por qué Dios condena la falta de libertad religiosa? Porque un hermano molesta al otro hermano y no lo deja estar en paz. Es lo que hace el Papa Francisco conmigo por no entender las cosas como son. Y él también por no entender que él tiene que hacer las cosas bien. Directamente. Ahí tiene que entender, Monseñor Ojeda, que tiene que haber separación de Estado e Iglesia. No puede venir a hacer lo que quiera la Iglesia Católica a nuestras vidas. La Iglesia Católica tiene que reflexionar, entender que todos tenemos derecho. A tener libertad religiosa. Todos tenemos que comprender que tenemos derecho a tener libertad religiosa. Esa libertad no se nos puede ser sacada, ni menoscabada. ¿Por qué? Porque cuando otro hermano lo hace, ¿qué es eso? Pecado, señores. ¿Por qué? Porque el hermano está pecando. ¿Y qué dice en el lado cristiano sobre este tema? Porque hay que recoger toda la palabra de Dios, desde el mormonismo al catolicismo, desde el judaísmo hasta el catolicismo. Y luego viene la palabra sinaica. Bueno,
Todos tenemos que entender acá. Hay buenos profetas y hay profetas malos, como ve el Papa Francisco, que hace la maldad totalmente y que huele a toda a la mierda. Directamente. Porque tenemos que entender que todos nosotros somos hijos de Deus. Deus es Dios. Entonces tenemos que comprender todos que somos hijos de Deus. Lo digo claramente a los brasileños. Brasil, hijos de Deus. Así para que entendamos bien que todos somos hijos de Dios. Pero el pecado y la travesía del pecado, ahí, es cuando hay falta de libertad religiosa. Entonces tenemos que entender eso, la libertad religiosa tiene que estar. Entonces Bosechi tiene que comprender, Bosechi, que tiene que haber libertad religiosa. Y cuando todos los países entiendan que tiene que haber libertad religiosa, no va a haber un huracán azotándolo. Eso es lo que tienen que comprender. Eso es lo que tienen que entender. Yo no puedo creer que sean tan desastrosos en ese tema en el lado cristiano, sabiendo que pasaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Tercera, y ya vamos por la Cuarta, y seguimos así, no terminamos más con las guerras mundiales. Entonces, tenemos que comprender acá, como dice Donald Trump. El mundo se tiene que educar. La educación es lo primero. ¿O no? Educarse. Porque, ¿qué pasa cuando uno se educa? ¿Qué sucede cuando uno se educa? ¡Aprende! Y se glorifica en el Señor. Ahí está. La palabra de Dios lo dice claramente. Uno aprende. Y se glorifica de la palabra de Dios. Cuando yo iba al evangelismo, por ejemplo, ¿qué hacían los pastores evangélicos? Hay que recordar lo que pasaba en el lado cristiano. Por ejemplo, rezaban, oraban y leían la palabra de Dios. Lo que no hace la Iglesia Católica ni por puta madre. Entonces tenemos que comprender y entender. Bueno, ahora los evangélicos están un poco alejados de Dios, pero en su momento hacían eso. En su momento, hace muchos años atrás. Recuerden que yo pasé por muchas religiones porque estaban mis familiares ahí. Pero tenemos que entender claramente cómo son las cosas. La palabra de Dios está primero. Y no se puede pecar. Muchachos, no hay que pecar. No se le puede robar la plata al pueblo. Tampoco se lo puede condenar al pueblo por la deuda externa. Los derechos del pueblo, el pueblo tiene que tener libertad religiosa, tiene que haber libertad de culto en la República Argentina, tiene que haber trabajo para todos en la Argentina, y se está peleando por el trabajo en la República Argentina. Directamente se está peleando por el trabajo en la República Argentina, porque trabajo directamente en la Argentina no hay. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Tenemos que entender que se tienen que abrir las puertas para los jóvenes. Directamente. Se tiene que abrir la puerta, no solamente de la libertad religiosa, sino del trabajo. Porque se está peleando por la libertad religiosa y por el trabajo. El trabajo que tiene que ser de todos. El trabajo que tiene que sobrar, que ser de montones. El trabajo que tiene que ser para todos los argentinos lo bueno.
Este es un país de migrantes. Y acá directamente, al igual que Estados Unidos, es un país de migrantes y se formó con la inmigración. Pero también se formó con hacerle el bien a los chicos y con hacernos el bien a nosotros mismos. Comprendamos eso. Entendamos eso. Y cuando comprendamos eso y entendamos eso, ahí vamos a ser cada día más hijos de Dios. Directamente. ¿Por qué estoy combatiendo yo? Por el trabajo y por la libertad religiosa. Por la separación de Estado y Iglesia, que eso va a dar libertad religiosa y trabajo para todos. Por eso estoy combatiendo yo. Más el tema de sacar la corrupción del país. Yo se lo dije claramente a Grabón. Corrupción no puede haber en el país. Y todos tenemos que entender que no tiene que haber corrupción. Que todos tenemos que ayudar al pueblo para que haya trabajo. Y es ahí donde tenemos que ganar. Es ahí donde tenemos que hacer las cosas bien. Trabajo para todos. Recuerden bien, trabajo para todos y todas. Y todos también. El lenguaje de una cultura pertenece a la fe de la cultura. No se le puede quitar el lenguaje ni la fe a ninguna cultura. Si las chicas hicieron el idioma inclusivo, ¿quiénes son los países para quitarle la fe espiritual a las chicas? Directamente. No se le puede quitar. Y esto se lo digo a Narendra Modi, se lo digo a muchos que no comprendieron lo que es la libertad religiosa. Y a muchos que no comprenden lo que es la migración. Si la casa no está bien barrida y se tiene que barrer, es porque uno no está organizado. Y acá hay que organizarse. No importa si sos musulmán, no importa si sos sinaico, no importa si sos católico, acá nadie tiene que ser discriminado en ningún país. Como pasó con España, donde hay un rey golpista, que intenta decirle a los migrantes que no puede cruzar directamente. Y tienen derecho a cruzar, todos los migrantes que vienen de Marruecos, donde tienen derecho a tener su paz directamente. Y el Fondo Monetario, que es el tema de la economía, bueno, el Fondo Monetario tiene que comprender que si quiere que los países paguen, los países tienen que estar fortalecidos con toda la cultura necesaria. Porque al Fondo Monetario le interesa que paguen, pero los países no tienen su cultura. Y los gobiernos que no la pueden implementar porque tienen una deuda acá, están forzados. Acá tiene que entender el Fondo Monetario, intervenir el Fondo Monetario Internacional. Y comprender que Argentina no puede depender de la Iglesia para pagarle a ellos. El Fondo Monetario Internacional tiene que ser buena gente, gente honrada. Gente seria. Y decirle a Alberto Fernández, bueno, no vas a poder pagar con la ayuda de la Iglesia. No vas a poder pagar con el esfuerzo de tu sudor, de tu frente y del sudor de la frente de todos los argentinos. De esa forma es como se garantiza que todos los sueños se cumplan en un país y no que se implemente fuerzas mayor, fuerzas restrictivas, fuerzas que no
emplean la buena gobernatura dentro de un país. Porque si Dios nos creó a todos es para que todos sepamos cómo gobernarnos en la vida, ¿eh? Somos gente adulta. Y como gente adulta tenemos que comprender que la educación es lo primero. ¿Y cómo vamos a poder tener una educación cuando un Fondo Monetario Internacional permite que haya falta de derechos humanos en el mundo? Porque el fondo dice, usted tiene que pagar la deuda, señor Alberto Fernández. Pero me suena que los que están ahí esperan más la plata que la vida de los demás directamente que están en juego. Que se puede pagar el Fondo Monetario, se puede pagar el Fondo Monetario. Todos los países lo pueden hacer. Pero no. Los países bloqueando derechos para pagarle al Fondo Monetario. Es ahí donde tendría que el Fondo Monetario comprender y entender que la verdadera prioridad es decirle a la Argentina, si son realmente gente honrada, la gente del Fondo Monetario, si verdaderamente son gente honrada, van a decir, usted no puede menoscabar el derecho de la libertad religiosa de los demás, Alberto Fernández. Y usted tiene que brindar separación de Estado y Iglesia, libertad de culto, tiene que brindar trabajo para todos. ¿Qué pasa, Fondo Monetario? ¿Qué clase de cristianos son ustedes? Que no pueden decir una sola vez la verdad en la cara en la vida. ¿Por qué no pueden enfrentar con la verdad en la cara? ¿Qué pasó? ¿O se le acabaron los huevos para decir la verdad? Acá, si todos somos hijos de Dios, tenemos que comprender que como hijos de Dios nos tenemos que comportar. Le recordamos que todos como hijos de Dios no estamos por encima de Dios. Dios está por encima de nosotros. Y que nosotros tenemos que respetar a Dios. Y Dios nos tiene que respetar siempre también a nosotros. Porque somos hijos y Él es Padre. Nosotros le debemos respeto a Él y Él nos debe respeto a nosotros para mantener la armonía de la vida. Así es. Y por eso es que debemos hacer todas las cosas bien todos. Respeto de un lado y respeto del otro. Porque respetando tenemos que hacer las cosas. Amando y respetando como Dios nos enseñó. Dios nos enseñó de respeto, justicia, verdad, paz, amor hacia el prójimo. ¿No es lo que nos enseñó Dios, querida presidenta? ¿No es acaso lo que enseñó Dios? Paz, amor y bondad. ¿O estoy mintiendo, señora presidenta? ¿No es acaso eso? ¿Y por qué el hombre peca? ¿Por qué el pecado se mete en el hombre y en la mujer? ¿Por qué el pecado se mete en el hombre y en la mujer? Yo le voy a decir por qué. Porque la verdad es que yo cuando discuto este tema, me pregunto primeramente si los que ya han pecado porque tienen el sombrerito puesto o porque directamente ya se lo sacaron y demostraron la hilacha, como quien dice, el viejo refrán, el viejo dicho.
Pero no podemos permitir que nuestros hermanos pequen. Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a que nuestros hermanos comprendan directamente. No se los puede obligar a no pecar. Se les puede obligar a entender que el pecado está mal. Ustedes deciden en su casa si pecar está bien o mal. La palabra de Dios no está para obligar a nadie, pero sí para advertir que cuando uno se encuentra solo con Dios, como es el caso de millones de gualeguaychúes allá afuera, yo no le puedo obligar a los gualeguaychúes a decir, no pequen. ¿Le puedo obligar a entender? No. ¿Le puedo obligar a discernir? No. ¿Le puedo obligar a disponer? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decirle y advertirle, esto está mal, Dios lo dijo. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de Gualeguaychú? De la ciudad santa. Están solos con Dios en este momento. No hay nadie que le apunte un arma para que comprendan y entiendan. Dios está allá afuera. Y le hace el llamado a la santidad. A todos. Pero la palabra de Dios en todas las religiones no es respetada. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Iglesia Católica? El Señor. Dios hizo la Iglesia Católica. ¿Quién hizo el judaísmo? El Señor. ¿Y quién está haciendo esta religión nueva? El Señor también. ¿Y por qué los cristianos, teniendo la palabra del Señor, le discuten al Señor? Mandó millones de profetas. Mandó a Jesús, que en el lado cristiano es rey. ¿Y por qué no le obedecen? En el sentido de hacer las cosas bien como corresponde. Porque si ustedes ven la palabra de Dios que Dios a través de Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret dice, este hermano que estaba ahí, que estaba predicando la palabra de Dios, pero no lo seguía Jesús. No lo seguía Jesús. El hermano curaba todo en el nombre de Jesús, pero no lo seguía. Los discípulos le vienen a decir al Cristo, los cristianos, mire a Jesús, este tipo no nos sigue, pero predica en tu nombre. ¿Qué hacemos? Y no está autorizado por nosotros, ni por ti, ni por nadie a hablar en tu nombre. ¿Qué hacemos? El Cristo cristiano dijo, si ese hombre no está contra mí, con nosotros está. Y ese es el tema. ¿Por qué Dios ama a las otras culturas y por qué hay que dar libertad religiosa? O como esa viuda pobre que daba todo lo que tenía para pagar todo, ¿no? Pero nadie le hacía caso. Se burlaban de ella. El Cristo cristiano dijo, esta mujer que dio lo poco que tenía es la que tiene un futuro en el reino de los cielos. Los otros no. Y la religión sinaica, que acá no tenemos Mesías, pero sí tenemos santos. ¿Y qué son los santos dentro de la Iglesia Católica? Gente que está apartada del pecado
se aparta porque no puede estar en el pecado. ¿Y por qué se aparta? Una persona que sigue la santidad. ¿Por qué se aparta del mundo? Porque si bien la persona no convive con el pecado, ¿qué pasa? Tiene a Dios a su disposición. Sélo, y eso es lo que pasa. Esto es palabra de Dios, porque eso es la santidad, aislarse del pecado, no pecar. Por eso llevo 5 años que construí ese muro que ustedes ven ahí a su izquierda, y ese muro que está ahí afuera, por ahí no entran ni católicos ni evangélicos. ¿Y saben para qué lo hice? Para que evangélicos y católicos comprendan que yo me aparté del mundo, que yo estoy del lado del Creador, pero tampoco estoy del lado de la desidia, que eso también es pecado. La desidia significa que uno se apodera del mundo. No. Acá no podemos hacer eso. Porque si decimos que estamos del lado del Creador, uno no se puede apoderar del mundo. Dios tiene una sola palabra. Y la palabra de Dios es buen comportamiento, amor y paz entre todos los hermanos, como está pasando ahora. Yo no necesito una bomba, para tener a todos los hermanos. Y por eso, ese es el llamado al Islam, que no necesitan bombas, sino con Allah, o decir a Allah, te necesitamos, o decir a Allah, te necesitamos, o decirle a Allah, te necesitamos, y queremos que estés con nosotros. Y Dios haría un montón de cosas por el Islam. No hace falta que tire bomba. El Islam para tener la misericordia de Dios. Eso es lo que yo le decía a la embajada norteamericana. Nosotros no tenemos bombas para contener al pueblo cristiano, lo tenemos a Dios. Y Dios es el que hace entrar a la santidad al pueblo cristiano. Es ahí donde el Creador en todas las religiones del mundo te dice, hijo, esta es la santidad de tu pueblo. La santidad que todos tenemos que compartir, pero con libertad religiosa y respeto. Esa libertad religiosa y esa falta de trabajo que hay en la República Argentina que no deja que todos tengamos trabajo y que todos podamos tener el pan de cada día en nuestras mesas. Entonces, es ahí donde Dios le golpea la puerta a Jordán y al Papa Francisco y les pregunta, ¿dónde está su santidad? ¿Dónde está la santidad del Papa Francisco y de Héctor Jordán? Es ahí donde Dios pregunta, ¿dónde están? Dios toca los corazones y las puertas. Es el hombre que no escucha. Dios puede tocar tu corazón hoy. Dios puede salvarte hoy. No esperar una salvación de largos años, el cuento chino. No, señores, hoy mismo Dios te puede salvar. Dios te puede salvar de todo peligro, de todo mal.
te puede sanar, te puede curar, te puede dar esperanzas. Todo depende de uno. La pregunta es, si todos estuvieran sentados a la mesa de la misma manera que comemos y bebemos en paz, o si todos estuvieran estudiando en paz, dice el Señor, llamar a la casa de David, a la casa de mi servidor. Es ahí donde estará el corazón de los demás. David, el rey David, era un servidor del Señor, con errores, sin errores, pero era un servidor del Señor. Y el Señor le amaba y le quería. Y siempre estaba con él. El rey David era así. Pero aquí tenemos gente pecando. Y pecando gravemente. Estoy hablando de la política. Primero la política. Empecemos por el lado político. Corrupción que no tendría que haber. Derechos que todavía los corruptos no nos devuelven. ¿Y por qué no nos devuelven esos derechos? Porque quieren seguir dentro de la corrupción. Hoy es un día de frío, no pueden salir, tienen que estar achuchados en sus casas. Los porteños que les encanta hacer familia, que no se preocuparon en años para arreglar la situación de las provincias, hoy están pagando caro su error. Y no tienen que estar con odio contra mí. El error lo cometieron ustedes. Ese error de no votar a la política, buena política, o entrar dentro de la política y hacer buenas cosas, o de hacer lo bueno. Dios nos llama a hacer lo bueno. Y ahí es donde tenemos que entender. La palabra de Dios afirma que nosotros seremos salvos solamente si recordamos a Dios en los buenos momentos o en los malos momentos. Ahí está la verdadera salvación. Vos, ¿recordás los buenos momentos al Creador? ¿Recordar en los malos momentos al Creador? Muy bien, estos son nuestros malos momentos. Y yo recordé al Creador, lo llamé al Creador. Y Dios oye. Y Dios sabe que el gran día del oír fue hecho para Él, porque Él es el Rey del mundo. Directamente. Él es el Rey del mundo. Directamente. Yo, bueno, mi título de Rey es dentro de la propia religión, como cualquier otro cargo. Pero yo no lo tomo como lo toma el Papa Francisco, porque él es soberano del Vaticano, pero yo no lo tomo para engrandecerme yo. Lo tomo para glorificar a Él, al Creador. El Papa lo toma para Él tener poder. Y un hijo de Dios no tiene que tomar los altos cargos para verse mejor que los demás, sino sentirse como uno de los demás. El Papa es soberano del Vaticano, entonces se tiene que sentir uno con los demás.
Se tiene que sentir con el dolor de la gente, tiene que sentir, tiene que estar ahí con la gente. Así como lo hacía Juan Pablo II, que sentía el dolor del pueblo, el dolor del mundo que sufre. ¿Ustedes lo ven al Papa Francisco sufriendo por el mundo? No. Ahí lo tienen frío, sentado en una silla. Ni llora el viejo por ustedes. Como sí lo hacía Juan Pablo II. Juan Pablo II lloraba por muchos. Y fue categorizado como uno de los más santos dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. Esto es hacer las cosas bien, directamente. Restaurar la libertad religiosa y los derechos. Reformar las constituciones para que en todos los países las personas tengan derechos. Los políticos pueden cobrar impuestos, pero lo que no pueden hacer es quitarle derechos a la gente. Directamente. Derechos que tienen que estar para un lado y para el otro. Para aquel que quiere una cosa y toma decisión de un lado y para que toma la decisión del otro. Restringir las malas decisiones que a veces toma el hombre o la mujer. Y aprobar solamente las buenas decisiones que aunque sean pocas dan fruto. ¿Cómo conocerás el árbol bueno de Dios? En el lado cristiano. ¿Se acuerdan del Cristo cristiano? Por ¿cómo? ¿Cómo vas a reconocer un buen fruto? Porque vos ves, vas al árbol y decís, esta manzana dio buen fruto, mirá cómo está esta manzana, está exquisita. Obvio. La vas, la tomás y entendés que el árbol bueno da fruto bueno. Recordemos también que en el lado cristiano está también, parece que la manzana tenía, que era fruto bueno, pero Dios dijo, a esa manzana, por más que tenga fruto bueno, vos no la podés comer. Como diciendo a Dios, el fruto bueno soy yo. Y en mí vas a tener un producto que te va a ayudar de por vida. En esa manzana solamente un ratito. Placer, lujuria pasajera. ¿Y cuál es el placer, la lujuria dentro de la política? La corrupción. Mire cómo suenan los vientos del Creador. Y hoy podemos entender, ayer todos estaban con una lluviecita, tranquilo, todos los días estaban tranquilos, pero de pronto pecaron acá en Gualeguaychú y se vino todo lo que es torrencial, porque tuve que llamar a Dios Todopoderoso. Y se vino todo esto. Y ahora más restricciones todavía. Entender que el pecado está mal, muchachos. No se puede pecar. Hacer las cosas bien. Hay que entender que por ahí tiene que ir ese resultado. La palabra de Dios lo dice claramente. Hay que estar totalmente bien. No hay que obligar a los demás a hacer cosas que no están por debajo de su nivel local. Directamente. Y eso se lo digo por la Iglesia Católica. La guerra que estamos viendo hoy entre el Papa y yo es porque el Papa no comprende que tiene que haber libertad religiosa y trabajo para todos. La separación de esta iglesia que trae. A ver, digamos, la separación de esta iglesia que trae libertad religiosa. ¿Qué más trae? Trabajo. Y no es un trabajo para unos, como está pasando, que está dentro de la Iglesia Católica, dentro del artículo número 2. ¡Se largó a llover! ¡Se largó a
a llover nuevamente. Ahí está el Creador dándome la razón. Escuchen. Se largó a llover. Dios dándome la razón. Ahí tienen. Frío y lluvia, señores. El Creador me está dando la razón. Comprendan que no hay que pecar. No hay que pecar. Y esto lo digo exactamente en serio. Pasa que me da risa directamente cómo actúa el hombre hoy en día. Pero bueno, vuelvo a decir claramente. Acá tenemos un pesado plantel técnico que no quiere entender que no tiene que haber corrupción. Y que tenemos que decir sí a la santidad, no a la corrupción del cuerpo. Porque la corrupción del apetito de la carne es lo que lleva a la corrupción del cuerpo, Señor. Por un lado, no se puede ir por el camino estrecho, sino por el camino ancho. Y el camino ancho es el camino del Eterno. Dios siempre te va a dar un camino ancho. No un camino angosto, sino ancho, bien abierto. Lleno de bondad, de ternura, de fe. El camino estrecho y chiquito no te puede llevar a ningún lado. Entonces tenemos que entender todos que el camino es del Eterno. Es de los que están a favor de Dios, con el poder de Dios. Y acá es donde tenemos que entender que debe estar nuestra razón. En la visión de Dios, en la visión de la calma, en la visión de la tranquilidad humana, en la visión de la fe humana. El Creador es el Creador y el Señor es el Señor. Y solamente Él tiene la razón. Y Él nunca se equivoca. Así es el Creador. Y así tenemos que ser todos. ¿A quién tenemos que amar? A Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. Y Dios dice en su palabra, hacer el bien a los demás. Muy bien. Miren el viento. Hoy quiero que toda la gente de Buenos Aires y la gente de Gualeguaychú mire arriba del cielo. Como dice la palabra de Dios. Miren arriba. Miren el poder que viene de lo alto. Miren el poder que viene de los cielos. Todos los que adoran a Hashem Allah, que significa Dios. Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Vengan a ver el llamado de Dios Todopoderoso. Vengan a ver el llamado de Dios Todopoderoso. Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. ¿Cómo se dice? Dios con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Vengan a ver el llamado del Señor. Y acá, más que ver, tenemos que escuchar el llamado de Dios. Escuchemos el viento, escuchemos el poder del Eterno. Como Dios utiliza las fuerzas naturales de Él para hacer la paz de Él. Como Dios me protege de estas falsas esperanzas del mundo. Dios es primero. ¿Cómo se dice? Bendito es el Señor. Aunque haga frío hoy, dígalo con su madre, con su abuela. ¿Quién es bendito? Usted o Dios. Bendito es el Señor. Pero es verdad, es bendito.
Si usted está en un hospital, ¿quién tiene que ser más bendecido en esta vida? ¿Usted o Dios? Y cuando usted comprenda que Dios tiene que ser más bendecido para que Dios lo bendiga a usted, usted va a bendecir a Dios. ¿Cómo se dice? Aleluya. Eso es verdaderamente aleluya. ¿Eh? Exactamente. Aleluya, porque la palabra de Dios está en nuestras vidas. Más lluvia todavía del Creador. Esto es impresionante, llueve, señores. ¿Cómo se dice? Aleluya del Señor. ¡Viva el Creador! ¡Viva el Creador! ¡Viva Shedalá! Señores, acá, Señor, está ocurriendo algo esta noche, este día. Ya estamos llegando a la noche. ¡Viva el supervisador de todas las cosas! ¡Viva el supervisador de la vida del hombre y de la vida de la mujer! Usted que es pastor evangélico. Un segundito. Usted que es pastor evangélico. Usted que es sacerdote. Diga esta noche en su casa. ¿Quién es bendito? El Creador de la vida. Dígalo usted en su corazón, hoy en la noche. ¿Quién es el creador de su vida? El Señor. El Señor. ¿Quién es el bendito de la vida de todos? El Señor. ¿Cómo decir nosotros? Bendito sea el Señor. Bendito es Shedalá. Todos los evangélicos digan, bendito es el Creador. Aleluya el Creador. Bendito su obra, señores. Miren acá arriba. Estamos en el gran día del oír, señores. En el gran lunes. ¿Y cómo se dice? Aleluya, señores. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Shedalá. Usted que es sacerdote, olvídese de la guerra que usted tiene conmigo. Diga hoy, aleluya, Señor. Gloria a Dios. Usted que está en Urdinarrein, ¿cómo se dice? Bendito el Creador. Bendito el Eterno. Bendito Dios. Usted que está dentro de la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo se dice? Amén. Amén, señores. Ese es la verdadera fortuna. El amén. El amén de que Dios nos escucha. El amén que nos resguarda. El amén, señores, que nos hace andar por la vía de los caminos verdaderos, señores. La palabra de Dios. Ahora voy con los mormones. Directamente. Hermano mormones, usted que lee el libro de Mormón, ¿qué tiene la razón? ¿Usted o Dios en el libro de Mormón? Y Dios tiene la razón, señores. Digamos aleluya. Aleluya, porque Dios tiene la razón dentro del libro de Mormón. Aleluya, gloria a Dios. Usted que es de la universal, ¿quién tiene la razón? Dios o usted. ¿Quién se acierta y quién se equivoca? Usted. ¿Quién acierta? El Creador, señores. Aleluya, aleluya, señores. El Señor es mi pastor. Grande es Él, grande es Él, grande es Él. Allénala con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Allénala con nosotros, nunca con nuestros enemigos. En todo el mundo están sucediendo cosas impresionantes.
Aquí ahora, Garini, allí en Alá con nosotros, nunca con nuestros enemigos. Señores, Dios con nosotros. Dios con nosotros hoy. Dios está aquí ahora. Este es el momento, este es el gran día del oír, este es el lunes. ¿Qué tiene usted para decirle a Dios hoy? Vea su relación con Dios, vea su relación con su familia. ¿Qué tiene usted para decirle hoy a Dios? ¿Qué tiene hoy para decirle a Dios? ¡Aleluya! Jim Carrey, que está solo en su casa en este momento en Estados Unidos. ¿Qué tiene para decirle a Dios? ¡Aleluya! Bendito sea Dios, señores. Es así. Es así como hay que glorificar al Señor. Hay lluvia en Gualeguaychú, en la ciudad santa en este momento. Y es santa porque nosotros la hacemos santa a la ciudad. Nosotros con nuestras acciones somos seres humanos. Somos hijos del Creador. ¿Cómo fue que se hizo santa la ciudad de Jerusalén? Con los judíos, santos, Señor. Con los justos, con los sadik. Los famosos sadik dentro del judaísmo. Y usted puede ser justo como esos sadik que hay en Jerusalén, en este preciso momento. Usted hace de su ciudad santa, como es santa Jerusalén. ¿Y cómo? Con buen comportamiento. Como dice la Torá, como dice el libro Mormón, como dice la Biblia católica, como dicen los testigos de Jehová y la Sinaita. Con fe, amor y paz. Señores, esta es la casa de David. ¿Y cómo debe ser la casa de David? Fe, amor y paz. Directamente. ¿Pero qué pasa cuando los cristianos se ponen locos? Nos va a atormentar a mano poder este hijo de puta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llamar a Dios. ¿Y qué hace Dios? No nos deja salir por toda la semana los cristianos, hijos de puta. Cuando se portan mal, por supuesto. Ahí tienen el Creador. Azotando a los cristianos en este momento. Está azotando tu vida, cristiano. ¡Cambia! Cambia porque Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea el nombre de Dios. O como Pedro en el lado cristiano que se hundía en la barca, señores, se hundía. Y Jesús de Nazaret tuvo que sacarlo de ahí para poder el hombre tener fe. Que Dios no te encuentre hoy en esa manera. Que Dios no te encuentre que te tengan que sacar Él del hoyo en que vos te metiste, Señor. Porque los cristianos llevaron esta falta de religiosa aquí en la Argentina. Ellos hicieron este hoyo y ahora ¿cómo salen? Salen haciendo la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendiciones a todos. Qué frío que hace hoy, Dios mío. Espantoso, impresionante.